Abaya haya, dana shi haya, ekita hashi kansnain wayunaki, ashawa, ashaha, ashahela. Bienvenidos sean todos a esta clase de Wayunaiki. Soy su profesor Abel Silva Burrario, profesor de Wayunaiki. Vamos a hoy mirar la lección número 16. Y como de costumbre, hacemos el respectivo repaso, recordándole que debe tener a mano sus útiles, ¿verdad? Su libreta, su bolígrafo, lápiz y los ejercicios anteriores resueltos, practicados, porque mientras más practican, más tiene dominio y se vuelve más fácil la clase que viene, porque ya tienen esa base, ¿verdad? Bueno, estuvimos hablando del verbo y futuro y también el procedimiento, ¿verdad? Que había que quitarle el infinitivo y agregarle la terminación echi, er o ena para el masculino, el femenino y el plural, ¿cierto? Estar alegre, por ejemplo, estar alegre, para que diga va a estar alegre. Se elimina la terminación de la vocal larga y va a quedar talatechi, talatero, talatena, las tres maneras, ¿verdad? Él va a estar alegre o estará alegre. Ella estará alegre y talatena estarán alegre, ¿ok? Bueno, tuvimos oraciones también. Voy a dormir o dormiré en tu casa. Aunque está ya pipi algo, pipi algo. Ustedes van a dormir o dormirán, o perdón, van a comer o comerán carne asada, equena, allá, asala sihushi, ¿verdad? Yo les dije que tenían que practicar mucho la pronunciación, ¿verdad? Haciendo énfasis en lo que es la vocal es larga, donde hay un saltillo, donde, bueno, entonces hacer énfasis en eso, porque si obviamos alguna vocal, letra, el significado va a variar. La tarea anterior aquí la tenemos, ¿verdad? Con una flecha hacer coincidir, ¿verdad? Eker, sechi, atunken, hamechi. Y matechi, macater. La respectiva traducción está en el lado derecho de la lámina, ¿verdad? En un orden, pues, de que con la flecha usted lo va a hacer coincidir. Debe tenerlo de esa manera. Corrija, revisa, compara y proseguimos entonces. Esta nueva unidad va a tratar sobre los usos de los adverbios, el uso de los adverbios. En este caso vamos a estar estudiando los adverbios de tiempo, de cantidad, de afirmación, de modo y de duda rápidamente. Los adverbios son invariables. También, es una categoría de palabras que no se varían, que no se prefijan ni se sufijan, se mantienen, son invariables. Ellos modifican verbos, adjetivos u otros adverbios, como en el español. Los más comunes en Wayuunaiki son estos, ¿verdad? De tiempo, por ejemplo, tenemos el adverbio aipa. Aipa significa de noche, de noche. Una oración con aipa. Ay, pero es noche, es la nochecita, anocheciendo, ¿verdad? No es noche tarde, sino temprano. Llegamos al velorio de noche, ya de noche, ¿verdad? Antes sí, pa, llegamos en la noche. Muy a la pajácale, pero no es medianoche, es ay, pa, temprano. Bueno, practique la pronunciación, a ver, practique ahí, puede pausar y de la pronunciación debe ser como está escrito, ¿verdad? Porque aquí es para aprender a pronunciar, aprender a leer también. Antes sí, voy a pa, muy a la pa, ahí tiene su traducción, ahí tiene el adverbio de tiempo, ay, pa. Anoche, ay, panca, anoche, anoche. Llegamos al velorio anoche, no es esta noche, sino anoche, ayer. Tenemos el verbo anta, anteshi, anteshi. ¿Se acuerdan de anteshpia? Bienvenido, ¿verdad? Es algo así. Anteshi, guayá, ay, panca, anoche.
Llegamos anoche. Emuin es que llegan a algún, significa el muy, significa lugar, ¿verdad? A la pajaca, emuin, al velorio. Ajá. Practique la pronunciación varias veces, pause, y debe tener una buena pronunciación de eso. Antes, Chihuahua, Aipanca, Emuin, a la pajaca, así, tiene que pronunciar bien la larga. Por la noche es Ariuca. Perdón, por la tarde es Ariuca. Ariuca. Vengo por la tarde. Antech está allá. Eso está el futuro, ¿verdad? ¿Recuerda? Antech. Antech. Voy a venir, voy a llegar. Ajá. Vendré. Vendré en la tarde. Futuro. Antech está allá. Ariuca. Ajá. A ver, repítalo ahí varias veces. Ajá. Ayer por la tarde es Ariucanca. Ayer por la tarde, Ariucanca, ese es el adverbio de tiempo, ¿verdad? Dice allí la oración en español, nos reunimos ayer por la tarde, una reunión. Ujú. Ariucanca. Ariucanca es el adverbio. Ujú. O utkahashi, eso viene de utkahawa, ese es el verbo utkahawa. Ajá, utkahashi, se le agrega el shi porque son en plural. Utkahashi, guayá. ¿Quiénes? Guayá, nosotros, ¿verdad? Utkahashi, guayá, yucanca. ¿Ver? Entonces haga la pronunciación correcta y ahí tiene su adverbio de tiempo, Ariucanca, ayer tarde. Hoy en día, en este tiempo, es Maulu ya, hoy en día. Ajá, Maulu ya, ese es el adverbio, no varía. No hay lluvia en este tiempo. Ujú. ¿Recuerdan el verbo no, el verbo no estar, no haber? Nohotsu. Nohotsuya, Mauria, no hay lluvia, ¿verdad? El verbo no haber, no hay lluvia en este tiempo, Nohotsuya. Practique la pronunciación correcta y proseguimos, ¿verdad? Por la tarde es Ariuca, Ariuca, nada más es por la tarde, Ariuca. Es como el modo de tiempo, ¿no? Vengo por la tarde, vengo por la tarde. Antes está ya Ariuca, vendré en la tarde, Ariuca. Ujú. Pero pronuncie bien esa oración guayunica. Antechi, futuro, ¿verdad? Está allá, Ariuca. Y el mañana se dice Wata. Wata es mañana. Pero en Guayunequi también se utiliza el mañana para decir, para despedirse o para decir hasta mañana. Wata. Simplemente así, Wata, sin más nada. Se dice Wata y se entiende que es esta mañana. Y algunos dicen, ¿cuál es re Wata? ¿Es así? ¿Cuál es re Wata o Wata simplemente que es hasta mañana? ¿Ok? ¿Cuál es re Wata o solamente Wata? Está fácil de pronunciar. Siempre. El adverbio siempre, en Wiyunequi es wensh, wensh, siempre llega cansado. Siempre llega cansado. Ujú. Llegar es anta, ¿verdad? Y en este caso, antes pia wensh, más pues ahí. Llega siempre cansado, ¿verdad? Ahí está el adverbio wenshi. Y el verbo mapusá está ahí también, pero está conjugado. Ajá, ok. Entonces practique la respectiva pronunciación. Cada mes, kashiwai, una sola palabra, kashiwai. Se le agrega el guay a kashiwai. El carro pasa cada mes. Cada vez. Alata es el verbo alata, conjugado es alatas, alatshi, eso, ¿no? Alatas dice kashiwai. Supongamos que por allá por la Guajira, ¿no? Porque los carros pasan, no pasan muy a menudo, sino pasan cierto tiempo largo. Entonces, cada mes. Alatas kashiwai kemionkol. Mira, eso se nativiza, kemionkal. Ajá, se nativiza esa parte. ¿Ok? Entonces la pronunciación correcta, por favor, tome nota de su caligrafía. ¿Ok? Adverbio de cantidad, mucho, es maíz. Puede ser muy o es maíz, ¿verdad? Ujú. Aquí tenemos una oración. Aquí es donde abunda la riqueza, donde abunda, es mucho, abundancia.
maíz. Ajá. Aquí es anú, porque es como femenino. Abunda porque es la riqueza. Esa palabra es femenino, esa frase. Anu, maíz, ourun, guashirro, yayá. Ajá, podemos decir, por ejemplo, alargarlo un poco más y decir, aquí es donde abunda la riqueza en Riguacho. Podemos decir eso, ¿verdad? Pudiéramos decir, anima, hijo, uno, guachillo y allá, Riguacho. Ustedes pueden ampliar, ustedes hacer ejercicio, ok, complementar. Dos veces se dice piantua, dos veces. Ajá, dos veces. Ese es adverbio de cantidad, tal número de veces. Fui dos veces detrás de ti. Primero, como es una especie de verbo, se usa como verbo. Ese adverbio se usa como verbo. Se empieza con piantua, tacua. Mi viaje detrás de ti fueron dos veces. Pues chirrua. Chirrua es detrás de ti. Ujú, ya eso es una preposición. Entonces, la pronunciación correcta, por favor, anótelo, pronúncialo, pause el video. Una sola vez, eso es Huatu, Huatu, una sola vez. Le vi la cara a ella una sola vez. Ajá, empieza con el adverbio, ¿verdad? Huatua, terren, que yo vi, terren, su puna, cara de ella. ¿Mm? Tenemos también adverbio de afirmación y negación. En el caso de afirmación, se dice si aquello es verdad, sí, aquello es verdad, ¿verdad? Es una afirmación, así, como la vocal larga, sí, sí, aquello es verdad, shimuntia, shimuntia, aquello es verdad, shimun es verdad, ¿verdad? Adverbio de verdad, el, ok, él dice, shimuntia, está afirmando que eso es verdad. Y el de negación es el mismo no, es no en este caso, es el mismo. De negación, no me moleste. No, que time. No, que no me moleste. No, esa es una negación, ¿verdad? Ok. Adverbio de modo, así de esta manera, mayá, así de esta manera, mayá, mayá, más nada. Colóquelo así, pitá, mayán, colóquelo así. Colocar es el tawa, pitá, ajá. Entonces, mayá. Repita bien la pronunciación. Pitá, mayán. Listo. Adverbio de duda. Este también lo dicen mucho los guayú. Es muy usual. Atención a eso. ¿Quién sabe? Es una duda. ¿Quién sabe? Guayán, guayán. Encoge los hombros, como hace. Encoge los hombros, guayán. Así, muy particular. ¿Quién sabe si él vendrá? No estamos seguros si él viene o no viene. Entonces, guayán, muy no enteche. Muy, mucho duda y mucha duda. Entonces, repita la pronunciación, por favor. Guayán, muy, enteche, ok. Y entramos a la tarea rápidamente, ¿verdad? Es unir según el significado. Ahí tenemos shimin, watai, parika, inka, wenshi. Estos son adverbios, ¿verdad? Diferentes adverbios. Ajá, wenshi, maima, mai, apunin, wa, wanhan, no. Entonces, quién sabe, no, ¿verdad? Mucho. Tres veces, mañana, por la noche, siempre, muy ayer por la tarde con una flecha, como venimos haciendo, usted lo hace coincidir y esta es su tarea de esta clase. Bueno, hasta aquí en la clase esta.